Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 15. Capítulo 2, el diario, parte 2. Reabrí el diario a la mañana siguiente, listo para continuar desde donde lo había dejado. Sin embargo, parecía ser que mi yo del futuro no había escrito nada por algún tiempo después de la muerte de Sylvie. Cuando di vuelta a la página, encontré que el papel claramente era diferente. Parecían haber transcurrido al menos 1 o 2 años. Tal vez más, las anotaciones eran lo suficientemente vagas como para que fuera una década. No tenía forma de saber qué sucedió en ese periodo sin registros, pero cuando las anotaciones reaparecieron, estuve sorprendido de lo estúpidas e inmaduras que parecían. Había muchas frases acerca de mujeres que vi en la calle y el tamaño de sus traseros. Una anotación rememoraba mi forma de seducir a una camarera de una taberna recién abierta, otras describían mis visitas a varios burdeles, llenas de reseñas de su calidad. El lenguaje se volvía vulgar en ocasiones. Para ser honesto, era el diario de una escoria. En una anotación, incluso me tomé el tiempo para clasificar a las mujeres con las que había tenido sexo. Era difícil creer que yo había escrito estas cosas. ¿En esto me convertiría sin Roxy y Sylvie cerca? En cualquier caso, yo evidentemente pasé años disfrutando este estilo de vida. No estaba claro dónde habían ocurrido estos eventos, pero reconocía los nombres de algunas tabernas. Parecía ser que yo todavía estaba viviendo en la ciudad de Saria. Aunque algunos nombres eran llamativos por su ausencia. Nunca mencioné a Norun, Aisha, Lilia, Zenith o Lucy. De vez en cuando, había una referencia a Sanova y Julie, pero algunas de esas anotaciones me ponían nervioso. Mi yo del futuro aparentemente tenía sus ojos puestos sobre Julie en este punto. La chica había sido una leal pupila desde que era una niña, y ahora yo estaba buscando aprovecharme de ella. No quería creer que era capaz de caer tan bajo. Dicho eso, tenía que admitir que no era totalmente descabellado. En el caso de una desesperación aplastante, podía imaginar abandonarme a mí mismo en busca de placer sin sentido, especialmente ya que yo era atractivo y tenía dinero para seguir sin ningún problema ese estilo de vida. Eris aparecía frecuentemente en estas anotaciones, a pesar de que mi yo del futuro claramente se estaba esforzando por evitarla. Ella también estaba viviendo en Saria, y cada vez que nos cruzábamos, ella me daría una paliza con una expresión de furia en su rostro. Me gustaría atrapar a esa chica y enseñarle una lección, había escrito en una anotación, pero no quiero que jure vengarse de mí. Probablemente lo mejor es solo mantener mi distancia. Algo bastante patético. Aunque, leyendo entre líneas, tenía la sensación de que mis sentimientos hacia Eris eran más conflictivos de lo que dejaba ver. ¿De alguna forma había una parte de mí que quería retomar nuestra relación? Después de lo que sucedió con Roxy y Sylvie, tal vez yo simplemente había perdido la habilidad para perseguir un romance real. Era difícil saberlo con seguridad. Pero al menos, las palabras amargas que había escrito no encajaban bien con algunas de las acciones que estaba describiendo. En otra anotación, había algunos inquietantes eventos mezclados con todo el libertinaje. Había una recompensa por las cabezas de Sanova y Mia, cortesía de la iglesia de Milis, y yo en ocasiones tenía que defenderme de asesinos y cazadores de recompensas. Aunque esto no parecía ser un problema. Yo hasta ahora los estaba derrotando con facilidad. Di vuelta a la página después de una anotación así y encontré otra repentina transición en el contenido del diario. Parecía haberme saltado un tiempo por segunda vez. Por otro lado, no había resumen de los años faltantes. Ahora el tipo de papel cambiaba con cada página, y yo todavía no estaba poniendo fecha a mis anotaciones. El libro ilustrado de Norun y las figuras de Ruijerd se están vendiendo muy bien. Además, he convencido a la universidad de integrar mis técnicas de recitación silenciosa a la malla de estudios. Parece que el país sagrado de Milis envió una demanda a través del reino de Asura para que Ranoa me entregue, pero siempre y cuando las naciones mágicas me consideren de utilidad, no veo que eso vaya a ocurrir. Gracias a las montañas del Wyrm Rojo, no es fácil invadir un país del continente central. Ponen al atacante en una clara desventaja. Además, Asura no parece estar al tanto de que yo fui quien convirtió en cenizas una sección de su capital. Sabía que eran basura, pero supongo que también son imbéciles. Sanova está muy cerca de completar su autómata. Tomó más tiempo del esperado, pero casi terminamos. Aunque no puedo sentir la emoción que sentía cuando empezamos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el punto? El primer autómata de Sanova está completo.
Sanova lo construyó en semejanza a Sylphie. Ella tenía su propia voluntad y actuaba por iniciativa propia. Sin embargo, ella hace todo lo que le digo sin cuestionarlo. Es obediente y cariñosa, pero tiene un lado un poco celoso. Ella realmente es la imagen esculpida de la mujer que yo solía conocer, casi en cada forma posible. Pero esto no es lo que quiero. Esto no es lo que necesito. Destruye el autómata de Sylphie. Esperaba que Sanova estuviera furioso, pero él en cambio se disculpó. Eso solo me hizo sentir más culpable. Le debía a ese hombre más de lo que podría pagarle en mi vida. Al menos, él se ha ganado mi lealtad hasta el día de mi muerte. Fabricamos un nuevo autómata que no estaba basado en Sylphie ni en Roxy. Sanova le dio el nombre de Forti. Aparentemente, es su obra maestra número 40, de acuerdo a él. Ahora estamos produciendo en masa las hermanas de Forti y las naciones mágicas nos las comprarán. Es genial tener países como tus clientes principales. Ellos tienen bolsillos sin fondo. No sé lo útiles que serán estas muñecas en cuanto a fuerza militar, pero Sanova y yo refinamos mucho su diseño a lo largo de los años. Al menos, supongo que son más fuertes que un caballero promedio o un aventurero. Ahora que hemos logrado nuestro objetivo, siento como si me hubiera quedado sin cosas que hacer. Tendré que decidir cuál será mi siguiente proyecto de investigación. Por primera vez en mucho tiempo, en realidad me estoy sintiendo un poco motivado. Entonces eventualmente completamos el proyecto de muñeca autómata de Sanova, ¿eh? Desafortunadamente, estas anotaciones no daban pistas acerca de cómo lo logramos. Yo probablemente había mantenido mis notas de investigación separadas de este diario. Eso era una lástima. Un pequeño consejo del futuro podría haber acelerado inmensamente nuestro progreso. Aunque no era tan importante. Sanova estaba disfrutando mucho su investigación y dicen que el viaje es más importante que el destino, ¿cierto? Di vuelta a la página y fui sorprendido por el repentino cambio en el tono del diario. Esta hoja de papel estaba especialmente arrugada. Yo claramente había estado llorando sobre la página mientras escribía estas palabras. El dios humano apareció en mis sueños. Puedo sentir su mano descansando sobre mi hombro. Lo odio. Lo odio con todo mi ser. Tengo que volverme más fuerte y rápido. Tengo que matar a ese bastardo. Es el nuevo propósito de mi vida. Hasta que él muera, Roxy y su hijo nunca podrán descansar en paz. Y yo tampoco. Ahora que lo pienso, me pregunto cómo están Lilia y las demás. No las he visto desde que se fueron de la casa. Me pregunto cómo se ve Lucy. Apuesto a que es una belleza, tal como su madre. Espero que le esté yendo bien en sus estudios. Espero que tenga suficiente para comer. Desearía no haberme derrumbado de esa forma después de la muerte de Sylphie. Aisha regresó a cuidar de mí eventualmente, pero no puedo imaginar a las demás perdonándome. Enviar una carta ahora no sería bueno. Tengo demasiados arrepentimientos. ¿Cómo me vuelvo más fuerte? ¿Trabajo en mi magia? Tal vez debo encontrar a una persona que pueda recitar hechizos de nivel real o imperial. No lo creo. Basándome en lo que he visto hasta ahora, los hechizos más allá del nivel santo solo parecen hacerse más grandes en escala. No son especialmente útiles en combate. Hay algunas excepciones, como ese hechizo electricidad que inventé. Pero en general, mis habilidades ofensivas ya son adecuadas. El problema principal es que soy débil físicamente, con una movilidad mediocre. No puedo amplificar mis capacidades físicas con el aura de batalla, y eso me deja en una gran desventaja tanto en durabilidad como velocidad. ¿Cómo compenso estas falencias? Encontré en un libro algo de información acerca del dios de la lucha. La leyenda dice que él usó una armadura dorada que incrementó enormemente su fuerza, velocidad y resistencia. Cuando lo discutí con Sanova, él salió con una idea intrigante. ¿Qué tal si creábamos una prótesis Alif que cubriera todo mi cuerpo? No sé por qué no pensé en esto antes. Es cierto que yo no puedo envolverme en un aura de batalla. Pero cuando proporciono poder mágico a mi mano artificial, puedo fortalecer su fuerza dramáticamente. Si usaba mi magia de tierra para crear la coraza más resistente posible, y después la convertía en una armadura de cuerpo completo. Sí. Creo que esto podría funcionar.
Con la ayuda de Sanova, he completado mi conjunto de armadura personal. La cosa tiene más de 2 metros de alto, y no puede ser más voluminosa. Además, requiere mucho poder mágico controlarla. De hecho, yo soy el único capaz de usar esta cosa, e incluso yo no sería capaz de impulsarla por varios días seguidos. Para ser honesto, es alguna clase de pila de basura enorme. Si solo Cliff estuviera con vida, tal vez podríamos haber creado algo más eficiente. Pero supongo que no tiene caso pensar en eso ahora. En cualquier caso, tomé una referencia de un viejo videojuego y la llamé Armadura Mágica. Desde este punto, el diario se concentró en los esfuerzos para ser más fuerte. Al entrar en la armadura mágica, esencialmente una versión enorme de la prótesis Salif, podía fortalecer mi velocidad, poder y defensa física para igualar incluso a los más poderosos guerreros. Solo podía mantener esa clase de rendimiento por medio día cada vez, pero incluso con un 30% yo era capaz de derrotar a la mayoría de oponentes que me encontraba. Claramente habíamos logrado algo especial. Pero probablemente no fuimos los únicos que tuvimos la idea, dadas las historias acerca del dios de la lucha. Yo ya estaba ansioso de comenzar mi propia versión. Pero, ¿acaso Sanova y yo siquiera éramos capaces de diseñar la armadura mágica en esta etapa de nuestra investigación? Bueno, tal vez estamos listos, tal vez no. Todavía iba a hacerlo realidad. En una nota positiva, parecía ser que mi familia se mudó de mi casa poco después de la muerte de Sylvie. Eso explicaba por qué yo apenas las había mencionado en las anotaciones anteriores. Podía imaginar a Norun aburriéndose muy pronto de mi actitud mujeriega, pero de alguna forma incluso había hecho enojar a Lilia. ¿Cuán mal las había tratado? Por otro lado, no sabía los detalles. Tal vez yo las había llevado a otro lugar por su propia seguridad. Habían ido tras de mí esos asesinos de Milis y todo eso. Sí, eso es. Quedémonos con eso. Repentinamente, me descubrí queriendo ganar puntos con mi familia. Afortunadamente, hoy de casualidad era una de las noches que Norun volvía a casa. Esa parecía ser una excelente razón para sacarlas a comer. Un poco de tiempo de calidad no hacía daño, ¿cierto? Querido Oni-sama, escuché una voz detrás de mí. El almuerzo está listo, baja y come con nosotras. Me levanté de mi silla y abrí la puerta para encontrar a Aisha de pie justo afuera con su traje de sirvienta de siempre. Había un poco de salsa en su rostro, ella probablemente había estado probando las cosas en la cocina. «Tienes algo en tu rostro, niña», dije, sacando un pañuelo para limpiárselo. Jeje, gracias. Aisha me mostró una sonrisa de oreja a oreja mientras yo retiraba mi mano. Esta niña había sido lo suficientemente devota como para hacerse cargo de mí por su cuenta incluso cuando yo me había convertido en un pedazo de basura bueno para nada. El viejo no la había mencionado, pero ella prácticamente fue el único familiar que él tuvo por años. Debe haber significado mucho tenerla a su lado. Oye, Aisha, ¿hay algo que hayas deseado últimamente? ¿Por qué preguntas? Estaba pensando que podría comprarte un regalo uno de estos días. Solo un pequeño agradecimiento por todo tu trabajo, ¿sabes? No deberías, me sentiría mal por Norun. Pero supongo que sí vi un broche para el cabello en la tienda el otro día. Guiño, guiño. Supuestamente no tienes que decir guiño, guiño, en voz alta, ¿sabes? ¿De quién aprendió esta clase de cosas? ¿De mí? Probablemente de mí. Muy bien. Te llevaré de compras en un futuro cercano. Solo que tendremos que mantenerlo en secreto de Norun. Aisha dejó salir un extraño chillido mientras saltaba hacia atrás y levantaba sus manos en el aire en una demostración exagerada de sorpresa. ¿Hablas en serio, querido Oni-sama, que estás tramando? No, podría ser que ansías algo de amor. Debería estar esperando su visita a mi habitación esta noche, mi señor, T.G. Bien, suficiente de juegos. Vamos a comer antes de que se enfríe la comida, ¿quieres? Sí, señor. Ambos bajamos juntos hacia el comedor. Roxy y Norun todavía no estaban aquí, pero tuvimos una cena familiar con todas las demás en la casa. Para mí, al menos, la comida tuvo un sabor mucho mejor del usual. Cuando compartí ese pensamiento con Lilia, logré sacarle una pequeña sonrisa. Regresé a leer el diario después del almuerzo. Con su armadura mágica completa, mi yo del futuro comenzó a viajar por el mundo, buscando una forma de llegar al dios humano.
Conocí a muchas personas diferentes a lo largo de estos viajes, pero frecuentemente me sorprendía la poca información que podía encontrar acerca de mi enemigo. Eventualmente, llegué a la teoría de que las personas que habían estado con vida por un gran periodo de tiempo muy probablemente sabrían algo acerca del Dios humano, por lo que me concentré en localizar a las personas de más edad del mundo. Al mismo tiempo, seguí entrenando sin descanso como un mago y desarrollando mis hechizos, gradualmente volviéndome más fuerte que antes. Debido a eso, dominé la magia de manipulación de la gravedad, una variedad de los hechizos de electricidad, e incluso una forma de magia que manipulaba la voz humana. También alcancé el nivel santo en sanación. En algún punto llegué a la conclusión de que la propia magia era todopoderosa, y que podía ser usada para lograr cualquier cosa siempre y cuando tuvieras un entendimiento de ella. Naturalmente, no había explicación de qué diablos significaba eso. Esta también era la sección del diario donde yo había registrado mis teorías acerca de Roxy infectándose del síndrome de la petrificación de ese ratón y la responsabilidad potencial del dios humano en la muerte de Sylphie. A primera vista, parecía ser que yo estaba progresando en muchos frentes. Pero mientras más tiempo pasaba sin ninguna nueva información acerca del dios humano, mi yo del futuro comenzaba a hacerse más amargado y llenarse de odio. En este punto de mi vida, yo genuinamente me había convertido en una persona horrible. Provocaba peleas en cualquier lugar al que iba, aplastando oponentes mucho más débiles que yo solo porque podía hacerlo. Actuaba por impulso e instinto, incluso asaltando sexualmente a mujeres al azar. Ese definitivamente no era el tipo de hombre en el que quería convertirme. Eris también aparecía frecuentemente en estas anotaciones. Ella seguía apareciendo durante la ruta que tomé mientras viajaba por el mundo. Eris era tan poderosa como siempre, y me derrotaba en batalla repetidamente. No había una clara mención de esto en el texto, pero ella debe haber estado mostrándome los errores que cometía. Sin embargo, mi yo del futuro comenzó a pensar que ella podría ser un agente del dios humano. Después de todo, Eris estaba interfiriendo en mi progreso. Por lo tanto, ella claramente estaba bajo su control y actuando para proteger sus intereses. Con el tiempo, comencé a odiarla. Estaba sorprendido por lo fácil que me había convencido de esto, a pesar de la falta de evidencia para apoyar la teoría. Probablemente solo era lo que yo quería creer. Eventualmente, Eris dejó de derrotarme con tanta facilidad y después dejó de derrotarme por completo. Tal vez yo me había hecho más fuerte, o tal vez ella ya había dejado atrás su plenitud física con los años. El texto no me lo decía. Finalmente, las cosas llegaron a un clímax. Hice llorar a Eris. Ha pasado mucho tiempo desde que la vi llorar de esa forma. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Ella después de todo podría no estar conectada al dios humano. No, eso no tiene ningún sentido. La mujer me ha estado siguiendo y metiéndose en mi camino desde que Sylphie murió. ¿Qué más podía explicarlo? Ella también se negaba a hablar todo el tiempo durante los interrogatorios. Ella sabe algo. Tiene que saberlo. Eris escapó hoy. Encontré sus esposas con marcas de mordidas en ellas. ¿Acaso los dientes de esa mujer están hechos de acero? Maldita sea. Mañana tengo una audiencia con Atofe. Es difícil imaginar que esa cabeza de músculo vaya a darme algo de utilidad, pero como la mayoría de los demonios inmortales, ella ha vivido por muchos años. Hay una probabilidad decente de que sepa acerca del dios humano. Se lo sacaré, incluso si tengo que hacerla puré. Eris está muerta. Girene me culpó de todo. Nada de esto tiene ningún maldito sentido. Voy a tratar de resumir lo que sucedió ayer. Mi audiencia con Atofe se convirtió en una batalla. Estaba luchando contra ella y toda su guardia personal. Estaba confiado de poder manejar a la reina demonio, pero Mur me sacó de concentración completamente. Sabía que el hombre era un mago poderoso, y yo aún así lo dejé atraparme con la guardia baja. Estaba demasiado concentrado en la propia Atofe. Me tenían contra las cuerdas cuando Eris apareció de la nada. Ella recibió un ataque que iba en mi dirección y murió para salvar mi vida. Girene me dijo por qué después de eso. Ella me explicó todo, desde el día que Eris apareció en Saria. Eris solo quería estar a mi lado. Yo no había malinterpretado todo este tiempo. Ella nunca había dejado de amarme. Nunca. Esa fue la razón por la que me siguió a todos lados. Fue la única razón.
Yo aún no podía procesarlo. No había muchos detalles en estas anotaciones, pero todo concordaba con lo que el viejo me había dicho. Tal vez de verdad necesitaba casarme con Eris también. Leer todo esto me hizo querer verla teniendo su final feliz. Aunque iba a requerir mucho coraje dar el primer paso. Había hablado vagamente del tema con Sylvie, pero... Bueno, el verdadero primer paso tenía que ser hablarlo en detalle. Enviar la carta vendría después de eso. Decidí sacar el tema de mi mente hasta que Roxy volviera a casa esta noche y regresé mi atención al diario. Después de la muerte de Eris, había un montón de anotaciones que no decían nada particularmente útil. Solo había escrito breves descripciones de viajar a ciertos lugares, encontrarse con ciertas personas, y luchar contra otras. Dentro de aquellos con los que luché, me di cuenta de que había oponentes realmente temibles, un emperador del agua y un emperador del norte. Pero mis victorias no parecían producirme placer, ya que ni siquiera me molestaba en registrar los detalles. La mayoría de las anotaciones no eran más de una o dos oraciones, junto con las líneas, hoy maté a X. Él tampoco sabía nada acerca del dios humano. Después de un buen número de anotaciones como esta, parecía haber otro salto de tiempo. La primera anotación más larga en un tiempo fue de una naturaleza muy diferente de aquellas que la habían precedido. Sanova está muerto. Una unidad de caballeros de la iglesia se había infiltrado en el reino de Ranoa sin que nadie se diera cuenta. Para el momento que regresé, ya era demasiado tarde. Ellos habían quemado completamente la mansión. Encontré el cuerpo carbonizado de Sanova enfrente de la puerta hacia el sótano. Ginger, Julie y Aisia estaban tendidas en el interior, con sus cuerpos cortados en pedazos. Los caballeros de la iglesia todavía estaban en Ranoa, así que los rastreé y los maté a todos. Pero, por supuesto, asesinarlos no tenía sentido. Sanova hizo demasiado por mí. Él se esforzó mucho por ayudarme y por proteger a mi familia. Pero yo no estuve para él cuando realmente me necesitó. ¿Cuál es el punto de tener todo este poder? Soy un inútil. Supongo que ahora todos están muertos. Soy el único que queda. Todos los demás murieron. No pude proteger a ninguno de ellos. Todo es culpa del dios humano. Tengo que matar a ese bastardo, incluso si es lo último que haga. Bueno, eso era deprimente. Perder tanto a Sanova como a Aisia de una forma tan horrible debe haber sido devastador. Dicho eso, tenía un poco de curiosidad acerca de por qué mi yo del futuro no había tratado de localizar al resto de mi familia. Tal vez yo había decidido que no tenía el derecho de llamarme el padre de Lucy. O tal vez Lilia y las demás también habían muerto, y esos eventos simplemente no estaban registrados en el diario. El nombre de Norun no había aparecido en mucho tiempo, lo cual no era exactamente tranquilizador. Bien, dejemos de especular. Si no estaba en el diario, no había ocurrido. Así era como necesitaba enfrentar esto. En cualquier caso, no parecía que la muerte de Sanova necesariamente hubiera sido obra del dios humano, pero mi yo del futuro lo estaba culpando de todo. En este punto de mi vida, yo claramente había desarrollado una obsesión ciega con tomar venganza. Me enfoqué en la búsqueda del dios humano con mucha más intensidad que antes, asesinando sin contemplaciones a cualquiera que se interponía en mi camino. Y finalmente, encontré una pista. Mi corazón está latiendo con fuerza mientras escribo esto. Actualmente estoy en un rincón remoto del continente Vegarit. Se dice que es una región inexplorada e inhabitada, pero aquí descubrí una ruina antigua, un remanente de la antigua civilización de la gente dragón. Y en sus paredes encontré murales llenos de información. Esto es lo que decía uno de ellos. Este mundo está dividido en 6 partes: el mundo de los dragones, el mundo de los hombres, el mundo de los demonios, el mundo de las bestias, el mundo del océano y el mundo celestial. Estos 6 mundos están configurados como las caras de un gran cubo. El interior de este cubo es un lugar conocido como el mundo desolado. Pasar a través de él es la única forma de viajar desde una de las caras del cubo hacia otra, pero esto solo es posible mediante un método muy específico. Desafortunadamente, el mural se había derrumbado en esta sección. Pero la última oración legible decía esto. El dios humano yace en el centro del mundo desolado. Finalmente encontré lo que estaba buscando. Estoy planeando quedarme aquí por un tiempo para analizar detenidamente todo lo escrito en estas paredes.
Los murales contienen un registro histórico de los intentos del agente dragón para encontrar una forma de llegar al centro del mundo desolado. Las magias de invocación y teletransportación aparentemente fueron desarrolladas como ramificaciones de su investigación de hechizos para viajar a través del mundo desolado para alcanzar otros. Podría tener que concentrar mi investigación en esa dirección. He encontrado todo lo que hay por encontrar en estas ruinas. Parece ser que el agente dragón trató de crear algo que les permitiría alcanzar el centro del mundo desolado, pero no sé qué era ese algo. La sección de los murales describiéndolo se había derrumbado para convertirse en polvo. Aún así, su método claramente era similar a la magia de invocación o teletransportación. Desafortunadamente, yo no tengo el conocimiento que necesito para recrear el tipo de hechizo descrito. Sin embargo, Perugius podría. No conozco a nadie más familiarizado con los hechizos de invocación. Tal vez él pueda encaminarme en la dirección correcta. Perugius no sabía nada. Él ni siquiera sabe quién o qué es el dios humano, por cierto. Lo único que sabe es que Laplace entraba en un estado de ira con la sola mención de su nombre. Estoy de vuelta en el punto de partida. Laplace claramente sabía del dios humano, pero él ya no está entre los vivos. Supongo que queda Orset. Tal vez él sabe algo. No puedo encontrar algo que sirva como rumores del paradero de Orset. No creo que alguna vez sea capaz de rastrear a ese hombre, sin importar cuánto lo intente. Tal vez estaría mejor concentrando mi investigación en la magia de teletransportación. Después de décadas de constantes batallas, no puedo moverme con tanta facilidad como antes. Puede que no me quede mucho tiempo. No puedo desperdiciarlo. No, es demasiado pronto para arrojar la toalla. Debería tratar de encontrar más ruinas del agente dragón mientras todavía soy capaz de viajar. Ja. Así que este mundo era una especie de cubo vacío, con el dios humano en su centro. Eso era un poco desconcertante. Explicaba por qué la teletransportación siempre se sentía como ser succionado por el suelo. Eras jalado dentro del mundo desolado y viajabas a través de él hacia tu destino. Por supuesto, eso no quería decir que simplemente pudieras cavar a través del suelo para llegar al dios humano. La conexión entre los mundos probablemente no era tan literal. El diario parecía volver a saltar en el tiempo después de esta anotación. Mi yo del futuro no había sido muy consistente con todo esto. Descubrí una segunda ruina del agente dragón en lo alto de las montañas del continente demoníaco. Desearía entender por qué construyeron estas cosas en lugares tan peligrosos y bien ocultos. Toda esta zona está inundada de monstruos poderosos. Supongo que la fortaleza flotante de Perugius también podría calificar como una ruina, en un cierto sentido de la palabra. Entonces tal vez esta es la tercera. En cualquier caso, planeo comenzar a explorarla mañana. Mis esfuerzos fueron recompensados. Encontré una versión completa del mural que estudié hace algunos años, incluyendo la sección que describía su método para llegar al centro del mundo desolado. La agente dragón del pasado creó 5 tesoros sagrados. Usar los 5 te envía hacia el mundo desolado, en vez de solo pasar a través de él. Finalmente he encontrado una forma de llegar al dios humano. Finalmente. Pero ya tengo más de 60 años, y la condición de mi cuerpo es terrible. No sé si lo lograré a tiempo. Le hice otra visita a Perugius. Esta vez, él me tenía algo de información. Los 5 tesoros sagrados creados por la agente dragón del pasado son protegidos por sus 5 generales. Todos ellos son necesarios para abrir la puerta hacia el mundo desolado por medio del arte secreto del dios dragón. Sin embargo, uno de estos generales ya está muerto y su tesoro se perdió. La ubicación de su sucesor también es desconocida. Perugius cree que el general faltante reaparecerá dentro de algunas décadas. Algo acerca de la forma en que lo expresó me pareció extraña, pero no puedo recordar exactamente por qué. Últimamente, se ha estado haciendo cada vez más difícil abrir el armario de mis recuerdos. ¿Acaso Perugius me está ocultando algo? Es un pensamiento exasperante. Pero él es la única persona restante con la que puedo recordar los buenos tiempos. No quiero matarlo. Él sí dijo que Orset podría saber algo acerca del arte secreto, pero nadie tiene ni la menor idea de dónde está él. En cualquier caso, si van a pasar décadas antes de que aparezca el último general dragón, no tengo esperanzas. Estoy seguro de que no viviré tanto.
Mi cuerpo ya está al borde del colapso. Puedo sentir a la muerte susurrando en mi oído. Maldita sea, ¿qué se supone que debo hacer? Me estoy quedando sin tiempo. No puedo poner mis manos en los 5 tesoros sagrados de los generales dragón. No creo ser capaz de crear mis propias imitaciones o reproducir el propio arte secreto. Simplemente no hay suficiente para continuar, no sabría dónde comenzar. En otras palabras, no puedo llegar al mundo desolado. Estoy demasiado harto y cansado de esto. ¿Por cuánto tiempo tengo que seguir luchando solo? ¿Por quién estoy haciendo esto? Incluso mi odio por el dios humano está comenzando a apagarse. Simplemente estoy, malditamente cansado. El fuego y la determinación de las primeras anotaciones estaban dando paso a la resignación y la amargura. No quedaban muchas páginas. Estas anotaciones entonces probablemente eran de alrededor de 50 años en el futuro. Mi yo del futuro había pasado décadas luchando constantemente con pocos momentos de victoria, y nunca alcanzó su objetivo. Después de un cierto punto, cualquiera terminaría demasiado cansado como para pensar con claridad. La persona que yo era hoy probablemente se habría dado por vencida mucho antes. Usualmente mantengo mis notas de investigación separadas de este diario, pero voy a añadir una anotación aquí acerca de mi más reciente teoría. Durante mi investigación de la magia de teletransportación, llegué a una hipótesis interesante. Específicamente, al combinarla con la magia descrita en los murales antiguos y ajustando la ejecución, podría ser posible viajar en el tiempo. Sin embargo, si mi teoría es correcta, podría requerir una enorme cantidad de poder mágico viajar incluso un par de segundos al pasado. Entonces, ¿cuánto necesitarías para regresar años? Voy a intentar viajar al pasado. Todavía tengo este viejo diario en mis manos. Usándolo como un punto focal, podría ser capaz de regresar al día que comencé a escribirlo, el día en que el dios humano me engañó para liberar a ese ratón y matar a Roxy. No sé si va a funcionar. Tampoco sé lo que me pasará si no funciona. Después de todo, estoy familiarizado con el concepto de las paradojas temporales. Desearía tener más confianza de que esto va a funcionar. Incluso es difícil predecir si regresaré en el tiempo como soy ahora o solo regresaré a mi ser joven. Pero, asumiendo que era lo primero, necesito repasar lo que voy a decir. Al menos, necesito cubrir el incidente del síndrome de la petrificación, Eris, y el dios humano. No estoy seguro de ser capaz de explicarlo todo. Ni siquiera estoy seguro de que mi yo joven me crea. Y si en cambio regreso a ser joven, no sé cómo seré capaz de interactuar con Sylvia y Roxy. Por supuesto, quiero volver a verlas. Quiero decirles cuánto lo siento. Pero la idea de sobreescribir la mente de un joven feliz con la mía, honestamente, es algo enfermizo. Tal vez debería tomarme más tiempo para experimentar. Pero dado el potencial riesgo de una paradoja temporal, no estoy seguro de querer hacerlo. Digamos que regreso varios días en el tiempo. ¿Qué tal si dejo atrás mis recuerdos en el proceso? Terminaría atrapado en un bucle sin fin ni sentido, condenándome a vivir en este miserable mundo por toda la eternidad. Al menos de la otra forma volvería a ver a Roxy y Sylvie. Muy bien. Suficiente de esto. Voy a dejar de pensar demasiado las cosas. De todas formas, no es como si tuviera algo que perder. No logré nada en mi vida. Soy un desperdicio de oxígeno. Tal vez volveré a meter la pata y lo arruinaré todo, pero ¿y qué? ¿Por qué debería importarme? ¿Y si tengo éxito? Bueno, tal vez pueda darle al dios humano una probadita de su propia medicina. Cerré el diario una vez que terminé de leer la anotación final. La contraportada estaba desgastada y maltratada, tal como la cubierta. Ahora que lo había leído por completo, podía entender el significado de esas marcas. Eran los testimonios de los largos y dolorosos años que había pasado cargando esta cosa. Mi yo del futuro debe haber regresado en el tiempo inmediatamente después de escribir esa anotación final, solo para darse cuenta de que se había quedado sin poder mágico en el proceso. Ni siquiera podía comenzar a entender los principios usados para regresar en el tiempo usando la magia de teletransportación. Dicho eso, no estaba seguro de por qué él vendría tan atrás. Basándome en lo que había escrito en el diario, podría haber sido más seguro regresar en etapas para evitar los problemas de poder mágico. ¿Acaso él estaba demasiado viejo y cansado como para darse cuenta de los beneficios de ese enfoque?
No, probablemente no se le había ocurrido que podría no tener suficiente poder mágico para esto. El hombre debe haber tenido una confianza absoluta en su habilidad para recitar cualquier hechizo. En cualquier caso, este diario simplemente no contenía todos los detalles que yo necesitaba de su investigación. Tampoco había garantía de que las conclusiones a las que él llegó fueran completamente correctas. Por ejemplo, él puede haber malinterpretado esos murales antiguos. Ahora que lo pienso, yo había visto un viejo mural en los niveles subterráneos de la fortaleza de Perugius. ¿Estábamos hablando de algo así? Ese no parecía tener nada que ver con la magia de invocación, pero, al parecer, había muchos otros de su clase escondidos a través de todo el mundo. En fin. Por ahora, tenía las respuestas a mis preguntas más importantes. Ahora necesitaba tomar acciones antes de terminar transitando el mismo camino. Hola a todos, dijo una voz desde el vestíbulo. Estoy en casa. Roxy había vuelto del trabajo. Era el momento perfecto. Entonces, primero lo primero. Esta noche, debía tener una seria conversación con mis dos esposas. Ellas necesitaban saber de Eris y del hecho de que todos estábamos en peligro.